Buenas noches, licenciado. Me llamo Rosa María Palencia y este es mi video acerca de las fronteras, que es el tercer trabajo corto. Bueno, en primer punto quería mencionar el tema acerca de las fronteras con México, los tratados de límites, fecha de celebración y la descripción de la frontera. Cabe recalcar que la frontera entre Guatemala y México se extiende a lo largo de 963 kilómetros, los cuales 564 son terrestres y 389 están marcados por los ríos Suchiate y Usumacinta. Los departamentos que colindan con México es San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén. El Tratado de Límites entre México y Guatemala fue firmado el 27 de septiembre de 1882. Algo muy interesante es que Guatemala renuncia para siempre a los derechos que juzga tener sobre Chiapas, y su distrito es Soconusco, y en consecuencia considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos mexicanos. Asimismo, algo muy importante es la línea media del río Suchiate, que marca la división entre ambos países. Se establece que en el artículo 3 que desde un punto situado en el mar a 3 leguas de su desembocadura del río arriba, por su canal más profundo, hasta el punto en el que el mismo río corta el plano vertical que pase por el punto más alto del volcán Tacaná. Ahora bien, me gustaría hablar sobre la frontera con Honduras. Esta tiene con Guatemala una longitud de 256 kilómetros y se extiende a lo largo del eje noreste-suroeste, desde el Golfo de Honduras hasta el Mar Caribe en la desembocadura del Motagua, un río que tiene su fuente en Guatemala y que marca la frontera entre dos países, unos cuantos kilómetros. Separa los departamentos guatemaltecos de Izabal, Zacapa, Chiquimula, y esto es de parte de Guatemala, y por parte de Honduras está el Cortés, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque. Me parece muy interesante esta frontera porque ha habido una gran disputa internacional acerca de este río que sirve como divisorio entre Honduras y Guatemala, que es el río Motagua, y se habla mucho de este conflicto porque el río Motagua, que llega muy contaminado a las costas de Honduras, y podría conllevar a un litigio internacional que de hecho se dice que ya está a punto de empezar el proceso por parte de Honduras. Asimismo, me gustaría hablar, hacer un poquito más acerca de la cuestión territorial entre Guatemala y Honduras. Esto se arregló a través de un tratado firmado en Washington el 16 de julio de 1930 entre los gobiernos de ambos países, y esto fue con el objetivo de resolver el conflicto entre ambos puntos de vista de los dos gobiernos quienes habían convenido en constituir en la ciudad de Washington un tribunal especial integrado en la forma prescrita por la Convención para el Establecimiento de un Tribunal Internacional Centroamericano, y someter este conflicto a este tribunal. Con ellos se establece en el artículo número 1 que el laudo que determine la línea divisoria entre Honduras y Guatemala se procederá a la demarcación de dicha línea por medio de una comisión técnica. Y también se puede mencionar el protocolo al convenio de arbitraje, donde se establece que la única línea jurídica que puede establecerse entre ambos países es la Uti Possidetis de 1821. Así, tras un extenso proceso legal, la resolución del Tribunal Especial de Límites, conocida como el laudo de Hughes, fue emitida el 23 de enero de 1933, y en base a ella la Asamblea Legislativa de la República emitió el decreto de 1898, por medio del cual se definió la frontera con Honduras. Y se dice en su artículo número 1, el límite entre las repúblicas de Guatemala y Honduras es el siguiente. A partir de la frontera salvadoreña,
y desde aquí, siendo la ribera derecha del río Motagua al nivel de las aguas de las crecidas ordinarias, río abajo hasta su desembocadura en el Golfo de Honduras. Y el límite definitivo, se puede mencionar que la descripción del límite definitivo es marcado por la comisión técnica en el terreno y en la correcta aplicación del laudo. Perdón. Y por último, pues no por último, también me gustaría mencionar el límite territorial entre Guatemala y El Salvador. En esto se puede mencionar que la frontera entre ambos países separa los departamentos salvadoreños de Ahuachapán y Santa Ana, los departamentos guatemaltecos Chigmula y Jutiapa. Para determinar la línea divisoria, se firmaron notificaciones cruzadas con las fechas de 23 y 27 de agosto de 1935 y crearon una comisión mixta compuesta por delegados de Guatemala, El Salvador y uno de la Unión Panamericana, quien tendría voto decisivo en caso de discordia en materia técnica. Así encontraron conciliatoriamente la frontera tradicional reconocida y la cual se basaron en títulos antiguos que amparaban la posesión de uno u otro país, y se firmó el Tratado de Límites el 9 de abril de 1938. Perdón, Lick, un momento breve, es que... Perdón. Bueno. Con ello prepararon mapas preliminares, fotos existentes del área y la temática necesaria para poder establecer con exactitud la línea divisoria, y esta pues al final resultó siendo descrita en el Tratado de Límites Territoriales entre Guatemala y El Salvador, suscrito el 9 de abril de 1938. Y al final, los límites territoriales entre ambos países son los siguientes. El primero, en la zona comprendida desde la cima del Cerro de Montecristo hacia el río Chingo, Coco, Jerez, la línea de posesión, que con las ligeras variaciones técnicas indispensables a la demarcación está definida como sigue. En la zona comprendida entre el río Chingo y la desembocadura del río Paz en el Océano Pacífico, con ligeras variaciones técnicas indispensables a la demarcación de los límites territoriales, está definida como... Y a partir de la confluencia, la línea fronteriza sigue el curso del río Paz, aguas abajo, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico. Como también se estableció que no se modificará la línea frontera fijada al tiempo de la demarcación, la cual seguirá siendo el límite internacional. Ahora bien, me gustaría mencionar también el tema de las fronteras marítimas. Pues cabe resaltar que no se tiene establecido a través de tratados ningún límite marítimo entre Guatemala y los países vecinos. Para ello, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, SILA, Guatemala-México, efectúa los estudios técnicos entre ambos países. La SILA, Guatemala-El Salvador, efectuará los estudios técnicos entre ambos países, como también la Unidad de Soberanía entre Consejo de Belice es la que examina lo relativo al diferendo territorial insular y marítimo entre Guatemala, Belice y Honduras. Como también se cabe resaltar que los límites marítimos de Guatemala en el Océano Pacífico son con México y El Salvador, y en el Mar Caribe con Honduras y con Belice. Cabe recalcar que, según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la delimitación territorial entre dos estados con costas adyacentes o situadas frente a frente será una línea media cuyos puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de las líneas de base a partir de las cuales se mida la anchura del mar territorial de cada uno de sus estados. Como también la delimitación de la zona económica exclusiva de la plataforma continental entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente se efectuará por medio por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional a fin de llegar a una solución equitativa. Bueno, y ahora hablando del diferendo territorial entre Guatemala y Belice, me gustaría mencionar que fue un proceso sumamente largo por el cual se reclama a Belice por parte de Guatemala. Más bien se reclama que
a partir de que se donó a Belice por parte de Gran Bretaña, si este documento fue válido o no fue válido. Para ello se realizó un diferendo territorial en el cual se hizo una votación tanto en Guatemala como en Belice para saber si la población estaba de acuerdo en resolver dicho conflicto, para lo cual la Corte Internacional de Justicia está en investigación acerca de este conflicto. Principalmente a Guatemala lo que le interesa es tener una salida al mar mucho más amplia, ya que por el parte de Belice tienen un derecho al mar bastante extenso, mientras Guatemala se limita a cierta parte de Izabal, que es una mínima parte. Y bueno, licenciado, le agradezco mucho por su atención. Espero le haya agradado mi video. Y eso es todo. Que tenga buen día.